Hola chicas, ¿qué tal? Muy bien. Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta, otra semana más en el podcast de Ni leche ni leches. Y como os comentábamos la semana pasada, pues hoy ha venido una nutricionista, Erika Maestro, a contarnos un poquito sobre la intolerancia y así un poquito más de información del tema. Pues nada, aquí estoy, muchas gracias por haberme invitado y espero poderos ayudar con algunas de esas dudas, ¿no?, que teníais. Pues sí, así es, Erika. Pues mira, queríamos empezar preguntándote, sobre todo porque, claro, nosotras hace poco que nos diagnosticaron. ¿Sí? Sí, y entonces pues tenemos muchas dudas, porque siempre están que sí, esto tiene lactosa, pero lo podemos comer, pero sí, pero no, que si el queso, que si el yogur, y yo, mira, yo no me entero de nada. Bueno, pues lo primero deciros que hay muchos productos que actualmente se etiquetan sin lactosa porque al final es un reclamo publicitario, un reclamo pues de la industria alimentaria, pues para sacarnos un poquito a veces más de dudas quizás. Y tenemos quesos que están muy curados. Hay que saber que cuanto más curado o más fermentado está un producto lácteo, menor contenido de lactosa va a tener. Así que gente que su intolerancia no es muy alta, va a poder incluso tolerar yogures normales. Y luego pues tenemos quesos parmesano, tenemos cheddar, tenemos los clásicos manchegos, pues también los podéis consumir aunque no os ponga sin lactosa. Madre mía, ¿qué me dices? Sí, así es. Pues nada, yo como una tonta ahí gastándome que si el Filadelfia sin lactosa, que si el cheddar sin lactosa y... Bueno, en estos casos del Filadelfia que me comentas, aquí estamos hablando de un queso crema, que son quesos un poco frescos y ahí sí vamos a encontrar. Donde más contenido vamos a encontrar es en la leche y en los quesos frescos, en los que no ha habido ese periodo de maduración y las bacterias no han utilizado la lactosa, entonces por eso sí tienen mayor contenido. Ahí un queso fresco o un queso crema o la leche sí merece la pena que podáis escoger una opción sin lactosa. Vale, ya te entiendo. Vale, por ejemplo, el yogur, ¿qué me dirías? Pues va a depender un poco, sabéis que este tipo de intolerancia está clasificada de forma diferente y hay varios grados. Una cosa es la incapacidad total de poder fabricar la enzima lactasa, con lo cual esta persona realmente tiene que usar incluso enzimas. Luego tenemos personas que van a tener esa hipolactasia al adulto, es decir, que sería lo normal que todos fuéramos intolerantes a la lactosa. De hecho, los que sí toleramos lactosa, tenemos una modificación genética que nos permite ese consumo en edad adulta. En ese caso puede ser media, no hace falta, es que se reduce la capacidad, pero sigues pudiendo tomar algo de lactosa. Y luego también tenemos algunas situaciones que son reversibles, pues después de una gastroenteritis, después de pasar un virus, que podemos estar un tiempo sin poder tolerar esa lactosa, pero luego se va a pasar. Pues ahí vamos a tener que hacer un poco un challenge, ¿no?, personal, de ver qué cantidades nos sientan mejor o peor. Y otra recomendación, que se anime por favor a fermentar los yogures en casa, porque podemos hacer fermentaciones a partir de 12 horas hasta 20 horas y reducir un montón también el contenido de lactosa. O sea, que nos hagamos los yogures en casa. Eso es, con cepas que suelen vender en herbolarios o que podéis encontrar en otras tiendas, que son los fermentos, que son hay dos cepas, que es el yogur, el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. Estas dos cepas de bacterias son las que se van a alimentar de la lactosa y han hecho esa fermentación, han producido ácido láctico, con lo cual muchas veces es verdad también que un yogur más ácido es más fácil que tenga un menor contenido de lactosa. Fíjate. Qué curioso. Pues sí. Yo siempre he visto así a mi abuela hacerlo en casa, pero no sabía que tenía esas propiedades. Pues os podéis animar porque ahí podéis controlar, como os digo, con el tiempo de fermentación también de alguna forma el contenido de lactosa. Ay, pues mira, yo siempre me voy a animar, la verdad. Sí, lo podemos probar. Pues ¿Y qué cosas hacéis? Ahora os voy a preguntar yo a vosotras que me apetece a mí. ¿Qué cosas hacéis cuando salís de casa y os encontráis en una situación en la que no os están informando correctamente de si un alimento lleva o no lleva lactosa? Siempre, al menos yo, lo busco en internet a ver qué pone por ahí o si lo recomiendan o no. Claro. ¿Tú qué haces? No, sí, o sea, instantáneamente cojo el móvil, lo busco. A ver, claro, uno intenta pensar que los profesionales van a estar formados, pero muchas veces sabemos todas que falta mucha formación, ¿verdad? Efectivamente. Una de las mayores problemas, no sé si sabéis, que se confunden la lactosa, la intolerancia a la lactosa, que es en la intolerancia se tiene a un azúcar, con una alergia, por ejemplo, que es la de la proteína de leche, que en principio nada tiene que ver, aunque los dos están en los productos lácteos. Pues yo voy a dar otro consejo, y es que siempre salgáis con unas enzimas de lactasa, que se venden en farmacias sin ningún problema, herbolarios,
realmente el uso se debería hacer ante la posibilidad de, digamos, ese contenido oculto, ¿no? Sí, De que nos están que lo informando. sabemos. No está tanto pensado para que tú te pongas a comer. Ah, no. Pues yo las he estado usando así. Bueno, pues esa no era, digamos, no es el objetivo principal. Fíjate. Sería, Fíjate. pues eso, para no tener una reacción frente a esa lactosa oculta. Si bien tú quieres efectivamente consumir un producto alto en lactosa, ahí lo que pasa es que tendrías que ajustar bastante bien la dosis porque realmente necesitarías más cantidad de enzimas y siempre te podría dar algo de sintomatología. Que cuidado, que los productos sin lactosa igualmente lo que usan es lactasa. Claro. Lo que ocurre que al estar ya en el producto ha hecho ese proceso de hidrólisis de descomposición del azúcar, con lo cual ya no hay lactosa. Y con la enzima también tiene que ver mucho el tiempo en el que tú te lo tomas y las dosis, porque no va a ser lo mismo. Sí, de eso estábamos hablando. Eso es. Que yo siempre estoy controlando cuando os hago un cumple y tal, que el otro día, por ejemplo, me comí una tarta de queso y nada, en plan, pues claro, yo estaba diciendo a mis amigos, oye, ¿a qué hora ponéis la tarta? Porque mis pastillas son 30 minutos antes de la consumición. Me paso un poco y ya me sienta mal, ¿eh? Claro, pues eso es lo que estamos hablando. Y esas sensibilidades sí que es verdad que igual va a haber unas marcas conscientes mejor que otras, dosis que controléis mejor que otras, pero deciros también que es una suerte dentro de la desgracia de que que se mueve la tripa, subidito para arriba, para abajo, que sé que me voy al baño rápido, pero es de las pocas intolerancias que permite lo que se llama un tratamiento de reemplazo enzimático, es decir, que usemos realmente una enzima que funcione. Porque claro, si tú eres alérgico al huevo no hay enzima que valga. Eso es, ahí no, incluso con la fructosa no se puede, porque la fructosa es un monosacárido, no necesitamos hidrolizar ese azúcar y por hoy no hay estrategias para solucionarlo. O sea que dentro de lo que cabe, sí, tenéis herramientas para poder sobrellevar una condición normal de ser humano, sí, que los raritos somos los que si tomamos lactosa nos sienta bien. Pues muy interesante. Bueno, también evidentemente la pregunta del millón, ¿esto tiene cura? Pues como os decía, realmente esa persona que nace genéticamente predispuesta a no poder producir suficiente lactasa, pues es un problema que hoy por hoy la ciencia no tiene una respuesta. Luego tenemos esa hipolactasia del adulto, como os comentaba, que es esa reducción progresiva, porque ya supuestamente ya no tomábamos leche, de hecho el hombre empieza a hacer fermentados no solamente por conservar mejor los alimentos, sino también porque los digería mejor. Ya os digo que seguramente... lo del yogur que nos comentaba. Eso es, el yogur, los quesos... También a ellos de alguna forma, de las cosas, la literatura que se ha ido leyendo, no lo sabemos de los cromañones, pero sí lo sabemos a lo mejor de generaciones de hace 200 años, también tenían estos problemas de esta intolerancia. Y luego, como os digo, está esa cosa reversible en la que en un momento dado a ti te está sentando mal, pero que va a ser un plazo por el que después vas a poderlo tolerar. Ahí, ¿cómo aconsejamos hacerlo? Pues efectivamente empezar con esos quesos que os digo que prácticamente no tienen lactosa, luego después ir pasando al yogur, poquito a poco, hasta que a lo mejor un pequeño consumo de leche diaria, hasta que realmente pues logras vuelves a tener esa capacidad de... Sí. También porque el diagnóstico muchas veces surge a partir de la adolescencia o así, es como algo que va surgiendo con los años o depende de la persona. Pues va a depender mucho. Sabéis que ahora desde el COVID hay una crisis de intolerantes a todo, porque cuando se pasan por procesos de estrés perdemos ciertas bacterias que a la vez también metabolizan los azúcares. Es decir, el metabolismo no se produce solamente porque esa enzima nos ayude a esa hidrólisis, digestión del alimento, sino que luego hay una parte en la que los restos de los azúcares lo hacen nuestros bichitos intestinales, nuestra microbiota, ¿de acuerdo? Entonces, en periodos de estrés, periodos que hablamos un virus, una infección, también es un estrés para el cuerpo, y nosotros estamos perdiendo esa capacidad de metabolizar muchos azúcares, pero eso se puede restablecer. Como decía mi abuela, con tranquilidad y buenos alimentos, viniendo también al nutricionista para que le demos algunas estrategias. Y sí que es verdad que, bueno, hay muchos tipos de diagnósticos. Podemos tener la predisposición genética, es un test, pero realmente nos habla de la predisposición. Y luego hay los dos test que se suelen utilizar, es uno de hidrógeno aspirado, es decir, se sopla en una maquinita que tiene una limitación. Este test puede, digamos, sobreestimar el resultado y dar un falso positivo, porque como ahí sí que tiene en cuenta la fermentación de nuestras bacterias, podemos estar fermentando el azúcar por parte de las bacterias, que es lo que realmente hacen cuando tenemos intolerancia. Es decir, nosotros cuando bebemos este azúcar
como no lo hemos absorbido en el intestino delgado, va a llegar al colon, que ahí es donde no tendría que estar, y las bacterias, tanto buenas como malas, lo fermentan y nos dan los síntomas, los gases, las diarreas, etc. Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, tengo un proceso en el que empiezo a fermentar el azúcar antes porque tengo un SIBO, que no existe solo SIBO, hay más cosas, que está dentro de lo que os decía, de haber pasado una toxinfección, mucho estrés, diferentes situaciones que hacen que esa microbiota no está bien, pues yo puedo tener a lo mejor síntomas incluso antes de haber, digamos, absorbido, digerido este azúcar. Y por eso esa prueba no nos gusta tanto. Yo, por ejemplo, en el equipo donde trabajo, que estamos especializados en alergia e intolerancia, lo que hacemos es un lab test, y es en orina. Y lo que medimos realmente es la actividad metabólica del azúcar. Tiene también, digamos, como todas sus deficiencias, pero sería mejor la aproximación, incluso nos daría también como una pequeña aproximación sobre el grado de intolerancia, cosa que la curva que se hace, digamos, de gas que se produce al fermentar ese azúcar, eso no nos vendría a decir finalmente si eres más o menos intolerante. Entonces, bueno, pues hoy por hoy como os digo, realmente son diagnósticos funcionales, es decir, es algo que no funciona bien y vamos a tener muy en cuenta para ese diagnóstico los síntomas. Por eso siempre que no os quedéis solo con una prueba, que acudáis a vuestro médico, a vuestro nutricionista especializado, que junto con todos esos síntomas va a valorar vuestra sensibilidad y os va a poder acompañar en ese proceso de autoconocimiento para gestionar esa intolerancia. También queríamos preguntarte, porque bueno, muchos de nuestros seguidores, de la gente que nos sigue, nos ha dicho por redes sociales, por Instagram, que bueno, que qué opciones serían las más recomendables para pues, personas como nosotros con intolerancia, porque claro, ya te vuelves loco, ya no sabes si es mejor cogértelo de sin lactosa, pero que es procesado, que no sé qué, que si te vas a lo vegetal, al restaurante vegano, ¿tú qué consideras como nutricionista o qué le recomiendas a tus pacientes para usar como alternativa a los productos lácteos que usamos toda la vida, como yo que sé, para una bechamel, para un postre, para una tarta de queso? Claro, bueno, pues en estos casos os voy a decir, o sea, yo os voy a dar como un brainstorming un poquito así. ¿Vale? Va a depender mucho de la persona, de sus costumbres, de sus gustos. Deciros una cosa vital, y es que si estamos vendiendo, o mucha gente vende el mensaje de que la leche no es necesaria, igualmente las bebidas vegetales no lo son. De hecho, no hay ninguna bebida vegetal que nutricionalmente compita con la leche. Sí que se ha hablado que quizá la soja, quizá la avena, pues su contenido proteico, pero aún así pues hay personas que por diferentes condiciones a lo mejor pues la soja no es lo mejor para tomar tampoco. Entonces ahí va a depender bastante, es decir, ¿qué quiero yo obtener con esa sustitución? Una mejora a nivel nutricional, lo que quiero es realmente dar solución, hacer una receta y es adaptarla, ¿no? Y realmente me quiero ir al sabor y a disfrutarlo, pues ahí nos tenemos un poco como ese abanico. Entonces, a nivel nutricional, como os decía, lo mejor sería una soja o una avena, pero que va a depender de vuestra tolerancia personal. En el caso de la mujer caucásica europea, la soja no es un producto que realmente a veces se tolere bien. Luego, por otro lado, tendréis esa sustitución, pues bueno, por ejemplo, la bebida de arroz suele ser bastante plana, bastante neutra, nos puede dar unas bechameles, o sea, mucho juego a la hora de hacer algunas recetas. También deciros que a lo mejor quieres hacer una receta y puedes hacer también con un caldo vegetal, un caldo de pollo, a lo mejor no te va a dar ese color tan blanquito, por eso, como os decía, también la bebida de arroz, que es como un poquito la más blanca. También la de almendras, la de almendras, lo que pasa es que tiene un poquito más de sabor, siempre habría que cogerlos en formatos sin azúcar, y como os digo, el final de todo es qué me gusta más, qué noto yo que me sienta mejor, y luego pues lo que hablamos muchas veces, intuición y accesibilidad, porque a lo mejor tú quieres la mejor bebida vegetal o el mejor producto vegetal, pero a lo mejor no tienes acceso a él, o económicamente, o no lo venden en tu súper, etcétera, ¿no? Entonces, como dices, para facilitarte un poco la vida, ahí sí que os diré que, bueno, ver que tenga el menor contenido que se pueda en aditivos, porque hoy sabemos que hay muchos aditivos como carragenanos y otras gomas y otros aditivos que se echan a las bebidas que pueden producir lo que llamamos permeabilidad intestinal, con lo cual la intolerancia a la lactosa aumentaría. ¿Vale? No es un problema, no pasa nada. Eso sería con un consumo pues muy frecuente, pues personas que se toman hasta 2 vasos de bebida vegetal diaria que contiene estos
como os decía, estos aditivos. Pero de forma normal ahí yo creo que hay que centrarse más en que estés comiendo tus legumbres, tus carnes, tus pescados, tus frutas, tus verduras y que penséis realmente que, por ejemplo, las necesidades de calcio las vais a cubrir con coles. Las coles son de los alimentos vegetales junto con las legumbres de mayor contenido en calcio y, por ejemplo, los pimientos rojos. Es otro alimento, por eso se pone mucho también en sofritos, etc. Por eso, que si hacéis un buen conjunto de la dieta, no vais a tener que tener, porque esto os lo he sacado yo por deciros, es que el problema de los lácteos también, su mayor problema es que dejamos de consumirlos, y sois muy jóvenes todavía, pero muchas mujeres que acuden a consulta tras 15, 20 años sin tomar lácteos, ya en periodo de perimenopausia, pues tenemos un gran problema de osteopenia, que es la reducción progresiva de la densidad ósea, o ya de una osteoporosis, que ya es un problema, con lo cual, que penséis que dentro del equilibrio de una dieta, esa decisión de una bebida vegetal, puntual u otra, pues que es válido todo, incluso yo os animo a que variéis muchísimo y que luego sí, que no dejéis aquellos lácteos que sí os están sentando bien, aunque sea un pequeño consumo, y que de verdad que es algo que podréis gestionar bastante bien y con mucha salud, con estos, no sé si os ha ayudado estos Pues pequeños la verdad, tips. bastante. Sí. Yo la mayoría de cosas no tenía ni idea. Y bueno, espero que os sirva mucho de vosotros. Que nada, que muchísimas gracias por haber venido y que ve cuando quieras. Pues muchas gracias a vosotras por invitarme. Pues nada, nos vemos.